viven a diario, pero no es usual que lo hagamos y es bueno, es sano para nosotros darnos cuenta, como decía el hermano Darío, Dios oye y las necesidades que nosotros tenemos, hermano, no son ajenas a nuestro Señor Jesucristo. Es más, Él está atento para ver qué necesitamos nosotros. Y yo creo que el Señor Jesucristo está aquí para hacer un milagro más. Un milagro más quiere hacer el Señor. Leamos la palabra del Señor, mis hermanos, y entramos en la meditación de este texto. Y quiero que lo hagamos allá en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo número 14, el versículo 26. Vamos a leerlo todos al unísono en el nombre del Señor Jesús. Dice así: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Dígale al que tiene a su lado, diga: yo edifico sobre la roca. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, damos la bienvenida a los amigos. Veo que hay amigos en este lugar, son bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Atrás veo un joven. Bienvenido, mi amigo, en el nombre del Señor Jesús. Esta casa es suya. Cuando quiera venir es bienvenido. Aquí también veo unas damas, bienvenidas en el nombre del Señor Jesús. Estas puertas, hermano, este lugar está abierto a todo aquel que necesita a Jesucristo. Y si estamos aquí es porque le estamos necesitando. A veces pensamos de que como no soy digno no puedo acercarme a Jesucristo. Hermano, dígame, ¿quién era digno cuando Jesucristo lo llamó? Nadie, hermano, nadie era digno, pero éramos candidatos especiales para salvación. Y el Señor nos salvó. Unos tenían un contexto muy difícil, de pronto drogadicción, candidato para salvación. El mundo dirá: no, eso no sirve para nada, pero Jesucristo dice: sí, ese me sirve y me sirve mucho. Porque es que cuando Jesucristo llega a la vida del hombre, hermano, la vida cambia por completo. La palabra del Señor, mis hermanos, en nosotros debe generar un impacto. Debe generar un impacto en nuestra vida. La palabra de Dios dice así textualmente: Él la ha enviado y hará lo que tenga que hacer y será prosperada. Es decir, cuando el Señor da una orden, hermano, la creación tiene que obedecer. Dios habló y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra por su palabra. Hermano, de lo que no había, el Señor hizo lo que hoy vemos. Y los cielos cuentan la gloria de Dios, hermano. Y no hay excusa para el que no crea. El que diga: no, es que no creo en Dios, pues lamentablemente no tiene excusa. Porque los cielos están hablando todos los días de la majestuosidad de nuestro Dios. Y hoy, mis hermanos, de los testimonios que podemos compartir, también debemos impregnarnos de esto. Jesucristo tiene el poder para cambiar las vidas. Vea, hermano, el conocer a nosotros, conocer a Jesucristo, transforma nuestras vidas. El interiorizar y el tener un encuentro con el Señor Jesucristo transforma nuestras vidas. No se trata, hermano, de lo que nos digan de Él. Se trata de lo que Jesucristo y yo podamos hablar, de la relación que podamos tener con el Señor. Y yo creo que usted concuerda conmigo, hermano, en que no quiero de pronto quedarme, hermanos, con los testimonios. Me alegra y gloria a Dios por los testimonios, pero yo también quiero tener experiencias con Dios. Esto me debe motivar a mi hermano para yo también acercarme a Jesucristo y creer en que Él también lo puede hacer. Si lo hizo en ellos, también lo puede hacer en mi vida. Porque mi vida debe ser transformada cuando me encuentro con Jesucristo. De pronto hoy usted vino en esta noche cansado. De pronto, y no estoy hablando del cansancio físico, porque yo creo que todos salimos del trabajo cansados, ¿cierto? Es normal. Una vez escuchaba un testimonio de un hermano y que por allá atrás entró un señor, un amigo, una visita, y llegó cansado y llegó a dormir. Y el pastor que estaba predicando eso: vamos a reprender todo espíritu de sueño. Y hermano, ¿usted cómo cree que sale un trabajador de esos que son duros
que salen de Corabastos de trabajar toda la mañana y toda la tarde. ¿Usted cómo cree que sale? Agotado, hermano, ¿cierto? Cansado, sale con sueño, pero aún así tiene la disposición de esforzarse un poco más para venir al culto. Hermano, así nosotros también tenemos la disposición, y no es que hagamos un sacrificio, hermano, porque el sacrificio lo hizo Jesucristo por nosotros. Nosotros lo hacemos por amor a Él. Venimos a este culto es porque le necesitamos, y yo creo que usted ha venido en esta noche porque usted necesita a Jesucristo. Usted necesita tener un encuentro especial con el Señor. Hermano, de pronto usted está acongojado. Amigo, de pronto usted está cansado del diario vivir. De pronto usted está atravesando un momento que no se lo desea a nadie más. Es más, permítame decirlo, de pronto está atravesando una enfermedad a la cual no le van a dar solución en este mundo. Pero Jesucristo aquí, hermano, tiene la solución a su problema. Tiene la solución a su necesidad. Pero es importante, hermano, que le conozcamos a Él. Que tengamos un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Hermano, eso es lo que tenemos que procurar cada vez que venimos a este sitio. Gloria a Dios por este sitio y gloria a Dios por todo lo que podemos hacer aquí. Pero hermano, a más de encontrarnos con alguien o cumplir con un servicio, hermano, a más de ello, lo más importante que tenemos que tener en nuestra mente es que tenemos que venir a encontrarnos con Jesucristo. Hermano, si no nos encontramos con Él aquí, hablándolo de esa forma, si no me encuentro y tengo un encuentro con Él, hermano, no sirvió de nada el haber venido. Pero si tú sales hoy con una nueva esperanza, transformada tu mente, quiere decir que el encuentro con Jesucristo sí fue una realidad en tu vida. Yo no sé usted qué vino a hacer entonces, mi hermano. ¿Vino por un encuentro con Jesucristo? Yo creo que todos vinimos, aún los amigos que nos acompañan en esta noche, yo creo fielmente en que vinieron a encontrarse con Jesucristo. Vea, hermano, con estos testimonios pudiéramos pasar, y no es frase de cajón, porque lo dice la palabra, pero pudiéramos pasar horas y faltaría tiempo para poder hablar las grandezas del Señor. Juan dijo, es que no hay libros para escribir todo lo que Jesucristo hizo. No hay, no caben en la tierra todos esos libros de todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo, hermano. Y no es que se haya quedado en el pasado, como que Él hizo y no va a seguir haciendo. No, hermano, Él sigue haciendo. Él sigue haciendo milagros en su iglesia. Hermano, eso es un diario vivir de nosotros. Vea, la palabra dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué pasará? Y sanarán, beberán cosa mortífera y no les hará daño. Hermano, está hablando del diario vivir, de todo lo que nosotros vivimos día tras día. Vemos la gloria de Dios reflejada en nuestras vidas. Hermano, y que no se vuelva monotonía. Que no se vuelva de pronto como algo tan normal y tan habitual que yo me despierto y yo sé que me despierto. Hermanos, si nos despertamos es misericordia de Dios. Si respiramos, hermano, es misericordia de Dios. Todo lo que tenemos, hermano, y no estoy hablando por términos económicos ni materiales, todo lo que tenemos es gracias al Señor Jesucristo y su misericordia, que hasta el día de hoy, hermano, no ha faltado para con nosotros. Hasta el día de hoy nosotros podemos decir que Cristo ha suplido todo cuanto yo he necesitado. De pronto, hermano, hoy pudiéramos pensar en que nuestra carga es tan grande que Jesucristo no la puede llevar. O también de pronto el enemigo pone pensamientos en que a Jesucristo no le interesa mi carga. Mentira, hermano. Mentira, porque el Señor Jesucristo dijo algo muy cierto. Y dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cansados, hermano. No dijo, vengan a mí los poderosos que les tengo un lugar en la mesa, no. Los que están agobiados, trabajados, cansados, sin descanso, vengan a mí que yo les haré descansar. Vea, lo que hace el Señor es quitarle la carga y le pone un yugo. Pero dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Yo te invito, amigo, a que cambies esa carga que tienes por ese yugo del Evangelio de Jesucristo. Vale la pena, hermano, vale la pena, amigo, en que tú entiendas de que entregarle la vida a Cristo es lo mejor que podamos hacer nosotros en esta vida. Hermano, puede que no alcancemos nada más, puede que no alcances esa carrera que tanto estás deseando o ese negocio que tanto estás emprendiendo, de pronto no lo alcanzas a hacer, pero si te encuentras y te ganas a Jesucristo, ya ganaste todo, hermano, ya ganaste todo en la vida, porque lo que hagamos en Jesucristo trasciende a la vida eterna. Lo que hagamos aquí, hermano, es pasajero, y gloria a Dios por esos beneficios, pero del cielo no pasan. Pero usted y yo, hermano, tenemos promesas celestiales, las cuales no son de esta tierra, las cuales son del cielo. Y el Señor, déjeme decirle, tiene tanto cuidado de su iglesia que está preparando lugar para su iglesia. Y no cualquier lugar. Yo creo que el Señor es el más perfeccionista en todas las cosas. Así que el Señor, cuando piensa en ti, está pensando en el mejor lugar para ti, porque el Señor tiene el poder para hacer grandes obras. Grandes obras son las obras del Señor. Y vea lo que dice la palabra: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Vea, hermano, Él nos impresiona con las cosas que hace. A veces nosotros solamente decimos: Señor, es que quiero que me hagas esto, y llegamos hasta cierto punto, pero el Señor te dice: es que yo no estoy dispuesto solamente a ir hasta aquí, sino llevarte de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Hermano, el Señor no se limita solamente por lo que le pedimos. Él es capaz de sobrepasar mucho más abundante por medio de su poder. Por eso la palabra dice: a Él sea la gloria. Y lo enmarca como que dice: y recuerden, no es a los hombres, no es a los reyes, no es al gobierno, es a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Dice: por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén. ¿Usted quiere honrar al Señor con un aplauso en esta noche, hermano? Honremos al Señor Jesucristo con un aplauso en esta noche. Gloria a Dios. Él se merece la alabanza y la gloria y la honra. Gloria a Dios. Vea, hermano, lo que leímos. ¿Qué hay pues, hermano? El apóstol Pablo hace una pregunta. Y precisamente habla acerca de la comunión y la congregación cuando se reúne. Dice: cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Él está diciendo entonces aquí: hermanos, cuando ustedes se reúnen, ¿qué traen? ¿Qué es lo que traen a la reunión? Él dice: traen salmo, traen cánticos, tienen alabanzas para el Señor, traen todo ello. O también traen doctrina que fundamente nuestra vida delante del Señor. Tienen lengua cuando el Señor derrama su poder y hablamos en lenguas. Tienen la revelación, tienen la interpretación. Perfecto, lo tienen muy bien. Pero Él dice: hágase todo para edificación. Todo lo que nosotros hagamos, hermanos, debe ser para edificación de nuestras vidas. Sí, todo lo que podamos hacer en este momento, todo cuanto podamos mover, cualquier cosa pequeña, grande, que parezca a la vista del hombre, aunque a Dios no hay nada pequeño, pero todo se tiene que hacer para edificación. Hermanos, si su iglesia no está edificada en el fundamento que es Cristo, hermano, ahí sí, como dicen, apague y vámonos, porque no va a servir de nada. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro, es un pasaje que de pronto se malinterpreta en la religión tradicional y así lo han enseñado. Dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Muchos quieren identificar a la roca, se les pregunta y dicen: la roca es Pedro.
porque el Señor está hablando de Pedro y Pedro es piedra y traducen así. Entonces la roca es Pedro y por eso es que San Pedro está a las puertas con las llaves esperando. Hermano, eso no es así. Usted sabe muy bien a qué hace referencia Jesucristo cuando se refiere a sobre esta roca edificaré mi iglesia. No está hablando de San Pedro. Está hablando de lo que dijo Pedro. Tú eres el Hijo de Dios. Sobre esa roca, hermano, es que esta iglesia está fundamentada. Por eso usted va directamente a Efesios 2:20, donde dice: edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Pedro, Jesucristo mismo. Entonces, si tú no tienes a Jesucristo, hermano, amigo, no estás edificando. O estás edificando y estás perdiendo el tiempo. Porque lo que vale es edificar sobre la roca. Edificar tu vida sobre la roca. Por eso él dice: hágase todo para edificación. Pero edificación ¿dónde? Sobre la roca. Es sobre la roca, que es Jesucristo, donde usted y yo tenemos que edificar nuestras vidas. Vea, hermano, a veces nosotros tenemos que pasar por muchas circunstancias, sean buenas, sean malas, sean de alegría, sean de bendición, de pronto no tan alegres. Hermano, pero el que nos da el aliento a nosotros para poder seguir avanzando es la palabra del Señor. Es la palabra de Dios la que a nosotros nos da el aliento para poder seguir marchando, aunque las cosas sean negativas. Es la palabra de Dios. Vea lo que dice el Salmo 23:4. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. Oiga, hermano, tremendo ese valle. De pronto muchos por aquí han pasado ese valle, ¿cierto? De sombra o de muerte. Y dice la palabra: no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. ¿Ve la razón por la cual nosotros no tenemos miedo? Es por ese motivo que la iglesia sigue marchando firme, porque en nosotros no existe el temor al valle de sombra o de muerte que pueda pasar. ¿Por qué? Porque es que es el Señor el que va con nosotros. Pero vea, hermano, que el siguiente versículo es lo que marca allí, que es lo que nos da a nosotros esa fuerza para seguir avanzando, y es: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermano, y aquí el salmista enmarca esto asemejándolo a como el pastor dirige a las ovejas. Y en este punto dice: tu vara y tu cayado. Hermano, esta vara y este cayado hace referencia a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor te corrige, pero también la palabra del Señor te orienta. Hermano, por eso la palabra también dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Es que, hermano, cuando todo está oscuro, cuando de pronto no hay luz, porque en las tinieblas no vas a encontrar la luz, aparece la luz de Jesús, el cual va a alumbrar tu camino por medio de su palabra. Dígame, hermano, ¿qué dijo Jesucristo cuando Satanás le tentó? La palabra. La palabra. Él no se puso a decir: no, yo no quiero nada de eso. No, olvídese. No, él dijo: escrito está. Hermano, y cuando se dice de esa forma, cuando creemos de esa manera, hermano, el enemigo tiene que retroceder. Y no van a haber ningún valle de sombra, ni ningún mal que se pueda levantar, porque estaremos confiados en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da la fuerza para poder seguir avanzando. Hermano, el Señor edifica su iglesia por medio de su palabra. El Señor es el que edifica su iglesia. Ese es un derecho que Él se reservó para sí mismo. ¿Sí? Él dijo: yo edificaré mi iglesia. ¿Sí? Que se vale de unos, decía el pastor Eliseo Duarte, de unos albañiles, para que de pronto carguen un poco de ladrillo y usen unos andamios. Pero, hermano, el que edifica es Jesucristo.
Él es el arquitecto y constructor de esta obra magnífica, que es la iglesia del Señor. Así que, hermano, vea, a mí me encanta cómo el Señor hablaba en los tiempos en que Él vino a predicar el Evangelio. Y dice Marcos, que Marcos, usted sabe que muestra al Señor Jesucristo como el siervo con la cabeza de buey, conforme a las Escrituras. Pero Marcos enmarca algo y dice, es que Él enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es que Él sí se le siente la autoridad con lo cual habla esas palabras tan grandes, porque los escribas lo que hacen es repetir y repetir y repetir lo que está escrito en la Torá y en la ley y en los salmos, pero ellos repiten y repiten. Pero este hombre que apareció tiene la autoridad. Claro, hermano, es que no ve que Él es Jesucristo. Él es Dios manifestado en carne. Por ese motivo Él tenía toda la autoridad, y yo creo que aún hoy en día Él tiene toda la autoridad sobre toda la creación. Gloria al nombre del Señor Jesús, gloria al nombre del Señor Jesús. El salmista dice, en mi corazón he guardado, he atesorado tus dichos para no pecar contra ti, dice el salmista. Ve, hermano, que en el Evangelio según Mateo aparece un pasaje bíblico en el capítulo 9 y dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Estas palabras que el Señor declaraba en ese día, para muchos era una incógnita, porque, pero Señor, ¿por qué nos hablas de esa manera? ¿Y qué quiere decir eso? Un remiendo de paño nuevo, ¿qué quiere decir eso, Señor? Odres nuevos, odres viejos. Hermano, es que cuando el Señor vino a predicar su palabra, vino a traer el evangelio del reino, muchos de los hombres quedaron allí de cierta forma atrapados, o solamente atesoraban lo que era la ley y no permitían el nuevo mensaje, no permitían ese nuevo mandamiento o ese evangelio que traía el Señor Jesús. Por ese motivo era que cada vez que el Señor Jesús predicaba, se levantaban los fariseos, saduceos, escribas en contra de Él, porque no soportaban esa palabra. No la soportaban, no estaban de acuerdo a esa palabra, es decir, no la aceptaban para edificación. Y por eso la palabra dice que ellos cogieron la palabra del Señor como tropezadero. Dice, la piedra que desecharon los edificadores. Ellos, escribas, que se creían los doctos de la ley y quienes encaminaban al pueblo sobre las buenas obras de la ley, tropezaban sobre la piedra. Por ese motivo entonces el Señor dice, no se puede poner un remiendo de paño nuevo. No se puede poner ese nuevo evangelio si todavía guardas esas viejas costumbres. Si todavía guardas esas viejas costumbres, el evangelio te va a hacer una rotura o te va a romper el odre viejo, porque no lo vas a resistir. Debes desocuparte de toda esa ley, de todas esas cosas antiguas, y recibir ese nuevo mandamiento. Amigo, para que la obra del Señor se pueda realizar en tu vida, también debe pasar lo mismo. Debes dejar todo eso atrás. Debes desechar todo ese pasado y recibir el evangelio de Jesucristo. De esa manera el evangelio va a ser una obra en tu vida y vas a comenzar a ver esa transformación tan grande que sí va a dar un fruto. Sí va a dar un fruto para con el Señor. Pero si no se hace de esa manera, hermano, lamentablemente dice aquí, hay rotura tanto del vestido como también del odre en donde se derrama el vino. Pero, hermano, basándonos entonces en que la palabra es la que transforma nuestras vidas, nuestra vida debe tener ese fundamento. Nuestra vida, hermanos, siempre y en todo momento debe tener ese fundamento, para que podamos siempre edificar sobre ese fundamento. Y vea, hermano, que
Cuando hablamos de que el Señor transforma la vida, a veces, y es lo más común, que de pronto reducimos el evangelio a que dejamos de fumar, a que dejamos de tomar, a que dejamos ciertos vicios, el casino, las apuestas, se dejaron todas esas cosas, y a veces cogemos el evangelio y lo reducimos únicamente a esas cosas. Hermano, esas cosas son el fruto de la maldad que hay en el hombre. Eso apenas son el fruto. Pero el Señor no solamente vino a cortar ese tipo de fruto, el Señor vino a transformar tu corazón, a limpiar tu mente y tu corazón, para que ya no haya en ti ese tipo de raíz, sino que ahora hagas parte del olivo verdadero, el cual es Jesucristo. Y sobre ti, dentro de ti, va a entrar y va a fluir la savia verdadera que es Jesucristo. Por eso es que no, de pronto, lo que le digo a veces, no, es que el Señor me quitó el cigarrillo. Hermano, el Señor te transformó la vida y como consecuencia dejaste el cigarrillo. Es que dejé de tomar. Hermano, el Señor te cambió la mente y el corazón desde lo más profundo y como consecuencia dejaste de tomar. Porque es que el Señor no solamente hace cositas así. Dice la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque es que el Señor hace nuevas todas las cosas. El Señor tiene el poder para hacer nuevo en nosotros absolutamente todo. Hermano, nos dio una vida nueva. Nos dio una vida nueva en la cual nosotros ahora le conocemos a Él. Y entendemos que nuestra vida sin Él no tiene sentido. Si nuestra vida la vivimos sin Él, hermano, no tiene sentido. Y hay esa canción que dice, ese vacío, vacío. Ese vacío lo llenó Jesucristo, hermano. Porque cuando llegamos y estábamos sin Cristo en el mundo, había un vacío que nos hacía un hueco en nuestro corazón y no encontrábamos saciarlo con absolutamente nada. Pero cuando llegamos a Jesucristo, encontramos de verdad que lo que necesitaba nuestro corazón era Jesucristo en nuestras vidas. Por eso es que ese vacío ahora sí tiene esa llenura. Y eso que lo llena es Jesucristo. Es la palabra de nuestro Dios. Hermano, pero todo lo que nosotros hagamos debe ser para edificación de nuestras vidas. Y allí nosotros tenemos que tener cuidado de no ser tropiezo, de guardarnos para que la iglesia sea edificada y no sea que de pronto llegue a haber alguna ruptura en ella. Vea lo que dice Pablo en Efesios 4:29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, hermano, y dice ninguna palabra corrompida, sino la que sea buena para la necesaria ¿qué? Edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermano, y eso de palabra corrompida no solamente son groserías. Hermano, la Biblia dice que hay palabras que son como golpes de espada. Hermano, y muchas veces no son malas palabras, pero sí hace daño lo que se dice. Nosotros debemos tener cuidado de qué palabras estamos usando, porque lo que digamos nosotros va a ser para edificación, hermano. Imagínense que, por ejemplo, hay unos comentarios que hacen de que ven al papá o a la mamá predicando y lo ven predicando lo más de bien y cómo predica de bonito, pero llega a la casa y cambian las cosas. Y entonces ellos dicen, no, yo prefiero entonces que se la pase predicando, porque predicando se ve mejor. Pero también en casa, hermano, en nuestra familia. No solamente estamos hablando que la iglesia es esto, aquí como nos reunimos en comunión, no, yo en mi casa también tengo una familia y tengo una iglesia. Y en mi casa está mi esposa y está mi niña. Y yo también tengo que tener cuidado con lo que le hablo a mi esposa para ayudarle a que ella crezca. Yo no puedo llegar con palabras ofensivas, aplastando sus sueños o sus metas y diciendo que no sirve para nada. No, hermano, porque es que ella también es iglesia.
Cuando tú llegas a tu casa te encuentras con la iglesia del Señor también. Entonces por ese motivo es que nosotros debemos tener cuidado. Padres con los hijos, hijos con los padres. Vea, la palabra del Señor dice, no exasperéis a vuestros hijos. Hermano, y eso de no exasperarlos es, permítame decirlo de la siguiente manera, no cansarlos a toda hora. Que ya el padre se vuelve pero fastidioso y que no lo deja tener un momento. No, no los exasperen. Que en todo momento tiene, hermano, ya después el hijo te va a obedecer, pero porque, Y yo creo que es mejor obedecer por amor, ¿cierto? Nosotros obedecemos a Jesús es por amor. La palabra del Señor dice, el amor de Cristo nos constriñe. Es decir, nos mueve a obedecerlo de una manera tan amorosa, porque es que hemos visto la grandeza de su amor en nuestra vida, que lo mínimo que podemos hacer es servirle por amor a lo que Él ha hecho con nosotros. Pero hermano, en casa nosotros también debemos cuidar la edificación de nuestra familia, que sea edificada sobre la roca. Y no solamente es venir y traerlos al culto. Eso, hermano, usted haga la multiplicación de más o menos cuántas horas es a la semana. Pongámosle que si el hermano Edward predica muy largo, son 2 horas el martes, 2 horas el jueves, 2 horas el sábado y 5 horas el domingo. Y eso es lo que nos reunimos acá periódicamente. Pero ¿y en casa? Con los nuestros, con los que más cerquita tenemos. Si los pusiéramos a hablar a ellos, ¿qué dirían de nosotros? ¿Qué dirían de nosotros si aquí se parara de pronto mi hija, aunque no habla todavía? Pero que hablara, Dios mío, me asusta. A mí me causaría vergüenza que ella dijera, no, mi papá eso es un gruñón y allá nos trata es a las patadas y eso se la pasa diciendo malas palabras. Hermano, debemos tener cuidado, porque nosotros primero somos testimonio a nuestra casa, a nuestra familia, y lo que ellos ven y escuchan es también lo que ellos usan para ser edificados. Porque yo creo que muchos les ha pasado que dicen, yo quiero ser como mi papá. De pronto ese era el sueño de nosotros cuando pequeños, ¿cierto? O yo quiero ser como mi mamá. ¿Por qué? Porque es que vemos la obra de Dios en ellos, que uno dice, oiga, yo también quiero alcanzar esa misericordia, yo también quiero alcanzarlo. Pero lo importante, hermano, es mirar cómo somos edificados nosotros. Si no tenemos a Jesucristo en nuestras vidas, no sirve de nada. Vea lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios. Dice, a los Corintios 2:6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y vea, hermano, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ve, hermano, cuando el Señor llenó a su iglesia con el poder del Espíritu Santo, no la llenó para que hubieran tenido un momento y una experiencia bonita, porque es que eso a veces es una malinterpretación. A veces se habla de la presencia de Dios y se dice, ay, es que me sentí tan bonito, ay, es que fue tan bonito. Hermano, la presencia de Dios no es para sentirnos solamente bonito. El Señor dio su Espíritu Santo para llenarnos con su poder, pero también dice, y me seréis testigos. Es decir, hermano, que el Señor nos ha llenado a nosotros con el poder de su Espíritu Santo es para que hablemos de Él, para que le digamos a la gente de Él, que le conozcan a Él.
Y ese espíritu que ha hecho morar en nosotros, hermano, es el que nos guía a querer estar y permanecer cerca de Él. Por eso entonces el apóstol en ese momento dice: ahora hablamos sabiduría, pero no de este siglo. Sabiduría entre los que han alcanzado sabiduría. Cosas que ojo no vio, hermano. Cosas que de pronto en el mundo pueden parecer locura, pero para nosotros Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, hermano, que cuando nosotros hablemos conforme a la palabra. Que si vamos a actuar, actuemos conforme a la palabra. Que si vamos a hacer algo, hermano, independientemente de lo que sea, que lo hagamos conforme a lo que está escrito. Pablo dice: les invito a que no piensen más allá de lo que está escrito, para que no se envanezcan, para que no comiencen a creer otro tipo de cosas y se envanezcan y se pierdan. No, hermano, nosotros también tenemos que tener cuidado de qué es lo que estamos leyendo, cómo lo estamos interpretando, porque eso no es de interpretación privada. La palabra es de interpretación que da el Señor sobre nosotros, sobre esta palabra. Entonces, por eso el apóstol también dice: cada uno mire cómo sobreedifica. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 3, y con esto quiero finalizar, hermano. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro de edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y ve, hermano, que aquí es cuando el Señor te da a ti independencia. Aquí en este punto tú eres independiente ya. El fundamento ya está puesto. El fundamento es Cristo. Ya no hay otro fundamento, dice Pablo, porque nadie puede poner otro fundamento el cual está puesto, el cual es Cristo. Nadie puede poner otro fundamento, y menos aquí en la iglesia. Nosotros ya sabemos cuál es el fundamento, pero ahora, ¿cómo estás sobreedificando? ¿Cómo estás llevando ese proceso de crecimiento en el Señor? ¿Cómo te está viendo tu familia en ese proceso de crecimiento? ¿Si estamos siendo de testimonio? ¿Si estamos siendo esos ejemplos a seguir? O de pronto uno podría decir: no, más bien no, de pronto es momento de reflexionar y mirar de qué manera comenzamos a vivir delante del Señor. Hermano, en el Señor siempre hay tiempo. Y hoy el Señor quiere, y en todos estos temas que se ha venido trabajando, es de que nosotros edifiquemos como se tiene que edificar, en la palabra del Señor, no permeándonos de cosas ajenas, no permitiendo ese tipo de cosas en nosotros, sino únicamente y exclusivamente permitir la palabra, el poder de Dios, el Espíritu del Señor en nosotros, para que nosotros podamos tener una vida de testimonio. Hermano, que cuando pasen los días te recuerden a ti y digan: yo me acuerdo de él, yo me acuerdo de ella, un hombre de Dios, una mujer de Dios. Que digan: uy, sí, yo me acuerdo que el Señor lo usaba, el Señor la usaba a ella, porque tenía una relación íntima con el Señor. Y no de pronto que digan: no, es que yo me acuerdo que eso hablar con ella, eso era, uno hablaba y ya tenía 5 piedras en la mano. Uy, no, hermano, es que uno iba a pedir un consejo y saliera más juzgado. No, uno iba a hablar y uno terminaba, uno no podía hablar, porque la que hablaba era esa persona. Que el Señor nos use, hermano, para poder edificar a la iglesia. Pero para poder hacer ello, tenemos que dejarnos edificar por el Señor. Yo le invito a que esté en pie en esta noche, mi hermano. Y quisiera hoy que le oráramos al Señor pidiéndole que nos guíe,
por este caminar, que nos ayude a mirar cómo estamos edificando. Vea, hermano, el Señor cuando quiere hacer milagros, hace milagros. Sí, al Señor no le... Para Él es como respirar para nosotros. Sí, es su poder, es una muestra de su poder en nosotros. Hubo un momento en enero, cuando nació mi niña, hermano, que a causa del contrato que yo tenía anterior, la deuda de hospitalización se subía un poco alta. Entonces nos dijeron, usted mínimo, me dijeron, de mínimo va pagando de 1,5 millones a 2,5 millones mínimo, y de ahí lo que se venga. Y yo pensé en los pañales, en la leche, en la ropa, y yo dije, Señor, y dar toda esa plata, yo no tengo. Y si lo alcanzo a conseguir, pues yo quiero dárselos a mi niña, a mi esposa. Bueno, hermano, yo dije, bueno, si el Señor lo pone así, el Señor pues me va a dar cómo poder pagar esa plata. Igual no voy a poder objeción sobre absolutamente nada, con tal de que me atiendan bien a mi esposa y a mi niña. Sí, ya después yo miro cómo me levanto esa plata. Entonces pasaron los días que tenían que pasar, hermano. Cuando me dijeron, listo, papá, vaya y pida el paz y salvo, y yo, ahora sí, Señor, llegó el momento de ese duro golpe. A ver cuánto me van a cobrar. Y yo con mis ahorritos, mis ahorritos ahí, me pasaron la ficha, hermano, y yo hice la fila normal, el turno, y lo pasé. Y yo dije, bueno, en cualquier momento llega la cachetada que me van a dar para cobrarme todo eso. Esa señora se puso a escribir ahí como teclean ellos, lo más de rápido. Y yo, no, está sumando los valores. Quién sabe cuánto me irá a cobrar, porque se pasó y se incluían muchas más cosas, se pasaron los días. Y yo, bueno, Señor, yo invoqué el nombre de Jesús, hermano, porque no es por sacar pecho, aunque sí, mi fundamento es Cristo. Y yo invoqué el nombre de Jesús. Cuando la señorita vaya y me pasa el papelito, yo dije, me pasó el recibo, y me dice, Señor, tenga, ya pagaron. Ya pagaron. Yo, pero no les debo nada, nada. Me dice, no, tranquilo, usted no se preocupe, ya se puede ir, vea al paz y salvo, ya pagaron por usted. Hermano, mi Cristo provee. Mi Cristo puede hacer cualquier cosa, hermano. Y eso debe motivarnos a nosotros a conocerlo más a Él. Si Él hizo ese tipo de cosas, hermano, imagínense cuántas cosas no ha hecho. Hermana Viviana, hermano Darío, hermana Francis, hermana Andrea. El Señor ha hecho unas cosas que nos deja con la boca abierta. Pero usted y yo tenemos que mirar cómo sobreedificamos sobre el fundamento, viendo esas maravillas. Tenemos que evaluarnos y decirle al Señor que nos ayude a edificar, porque yo creo que queremos seguir viendo esas maravillas, ¿cierto? En nuestras vidas, pero que Dios nos ayude a mirar cómo estamos sobreedificando. Soberano Dios, bendito Señor de gloria, en este momento, Padre del cielo, invocamos tu santo y bendito nombre, Señor Jesús. Dios mío, nosotros reconocemos tu grandeza, tu poder en medio de tu iglesia, Señor. Tú, mi Dios, has permanecido fiel, siempre fiel, Señor, a tu iglesia, y nos has dado más de lo que podemos pensar, Señor, o imaginar, Dios mío. Pero Dios, hoy agradecemos tu poder manifiesto, pero te rogamos algo más, Señor, y es que nos ayudes a edificarnos en ti, mi Dios, a fundamentarnos en tu palabra. Y no solamente nosotros, Señor, nuestra casa, nuestra familia, que sean fundamentadas, Señor, en la roca que eres tú, mi Dios. Ayúdanos, Señor Jesús, en tu nombre, Jesús.